para hacer un diagnóstico y llegar con el mapeo, ¿verdad? Hacerle medir la presión arterial de mañana y de tarde, ¿verdad? Al paciente. Por 5 a 7 días por lo menos, si se puede, ¿verdad? Factores de riesgo siempre sobre la anamnesis, ¿verdad? Que el cambio de peso, si es obeso, aumenta muchísimo la probabilidad, ¿verdad? Que tenga una hipertensión arterial. Y lipidemia, que vamos a ver pidiendo perfiles lipídicos, ¿verdad? LDH, lo que fuera del lípido, ¿verdad? Tabaquismo tiene estudios, siempre dicen que aumenta mucho, ¿verdad? Diabético siempre también está del lado. Y el sedentarismo, ¿verdad? Manifestaciones de la hipertensión secundaria suelen ser antecedentes de nefropatías, cambio de aspecto, debilidad muscular, crisis de diaforesis, ¿verdad? Pacientes, siempre se les suele ver pacientes obesos que suelen sudar mucho cuando tienen sus ataques, ¿verdad? Ronquido, temblores, síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Eso es importante también hacerle un perfil tiroideo a los pacientes para ver, ¿verdad? Antecedentes de ACV, apoplejia, ceguera transitoria, si tuvo angina o un infarto o miocardio y otros. Siempre preguntando eso, estamos hablando un poco más de la anamnesis, ¿verdad? Que justamente de la historia clínica que estábamos hablando. Al examen físico, ¿qué le van a ver en la inspección, ¿verdad? En un aspecto general, frecuencia cardíaca y pulso arteriales tienen que ver siempre, o sea, saben los pasos, ¿verdad? Que el paciente llega, hay que hacerle descansar un rato, sentar, ¿verdad? Preguntarle si tomó alguna bebida, o sea, como vimos, café, si toma algún remedio que altera, ¿verdad? Exactamente, digo, muy esperar ahí después tomarle la presión arterial, ¿verdad? Até a parte de energéticos também. Exactamente, cualquier cosa, ¿verdad? Que puede alterar. Para siempre tener un lugar bien iluminado, bien tranquilo, o si no, todo eso va a alterar, según los libros, ¿verdad? Hay que ver, a veces también hay que medir la presión, la talla, hacer un índice de masa corporal. Todo eso es el examen físico, ¿verdad? Determinar la presencia de nuevos marcadores cutáneos de resistencia a insulina, ¿verdad? Que suele ser la acantosis nigrans. ¿Conocen? Esas manchas negras que tienen. Eso es patoneumónico de pacientes que tienen ya resistencia a la insulina, que después va a pasar también a la hipertensión. Así que no se cuida, ¿verdad? ¿Conocen la mancha, verdad? Sí. Bueno, ese se llama acantosis nigrans, es algo patoneumónico de una, vamos a decir, prediabetes, que sería la resistencia a la insulina. Bueno, no sé por qué se quedó así mi slide. ¿Alguien sabe desactivar eso? Bueno, cabeza y cuello. Examen de fondo de ojo, importantísimo hacer, ¿verdad? Porque se suele pedir luego algo, ¿verdad? Suele tener efecto de retinopatía, ¿verdad? Evaluación de la carótida y vena, ¿verdad? Pensando ya en una ingurgitación yugular, un reflujo hepato yugular, ¿verdad? Que va a tener ya en la enfermedad un poco más avanzada, acompañado de una insuficiencia cardíaca. Siempre la palpación de tiroides. ¿Se acuerdan de las maniobras? Kervine, después que me harán otro. No comprendo. ¿Cuál era la maniobra para palpar la tiroides? Las 3 maniobras. O nome delas. Na frente, ¿Cómo se cada uno tiene un nombre? Não, que é complicado. É bimanual. 2 bimanual y 1 monomanual. 2 frente al paciente y otro posterior al paciente, ¿verdad? ¿De acuerdo? sim. ¿Quién se va a acordar? Admitir. ¿Quién se va a acordar? Ele falou na última aula, né? Por detrás. Bueno. En el examen físico, tórax, siempre ver si tiene el latido apexiano, dice, ¿verdad? El paciente se le toca y ve si no tiene el latido de punta, que se le suele decir. ¿Sabe que cuando el paciente está bien taquicárdico se le suele sentir eso, ¿verdad? Auscultación cardíaca R2 aumentada, o sea que saben que en el R1 y R2
tiene que ser normofonético, ¿verdad? A ver. Esto es un poco más de diseño que nos pide el programa, ¿verdad? La inspección latido expansivo, si tiene por ejemplo una coartación de aorta, por ejemplo en el abdomen van a ver como un latido por la aorta abdominal que está aumentada la presión. Extremidades, pulso femoral, tibial posterior, pedio, ¿verdad? Ocultación de arterias femorales en pacientes hipertensos y diabéticos. Presión arterial en miembros inferiores debe realizarse si sospechan de coartación de aorta. Neurológico, siempre iniciar para descartar secuela del accidente cerebrovascular, o sea que tienen que saber cuáles son las manifestaciones clínicas más, por ejemplo, hemiparesia, hemiplegia, desviación de la comisura labial, tosis palpebral, todo eso mirar y pensar, porque la gran mayoría, hasta los 70-80% de los ACV son de origen isquémico, y los isquémicos, un 60-70% son de una hipertensión arterial, que va a mandar, como le digo, un coágulo, un ateroma al cerebro. Otro es la fibrilación auricular, o sea que también la arritmia. La arritmia es también, por eso se anticoagula a estos pacientes. Podemos hablar de eso. Lo que tienen que pedir, solicitar, ¿verdad? Riñones es análisis microscópico de orina, una orina simple, ¿verdad? Perfil renal para ver la expresión de albúmina, urea sérico, creatinina. Urea y creatinina siempre tienen que pedir en estos pacientes, ¿verdad? Endocrino, sodio, potasio, calcio, TSH, o sea, tiroideo, metabolismo, o sea, perfiles lipídicos, glicemia en ayunas, o pueden pedir una hemoglobina glicada, colesterol total y triglicéridos. Y otro es pedir un hemograma completo siempre, ¿verdad? Eso es clásico. Y en electro yo creo que mucho no vas a ver una hipertensión, ¿verdad? No sé que tenga una arritmia, un bloqueo de ramas, ¿verdad? Pero no, lo más ideal sería hacer, si tiene una crisis hipertensiva, mandar pedir una ecocardio, ¿verdad? Sabemos que acá es un poco caro, no tenemos de fácil acceso, pero lo ideal sería, ¿verdad? ¿Saben lo que es la ecocardio, verdad? Ecografía del corazón. Urea hidrogenada, urea y creatinina. Y ahí están los exámenes complementarios que tenemos que pedir. Laboratorio, glicemia, creatinina, todo, o sea, hay que repetir todo. Ecocardio, como dice, para ver las. Acuérdense que cuando tenemos más hipertensión, acuérdense que tenemos el músculo liso del endocardio. Cuando más trabaja, más probabilidad tenemos de que haya una cardiomegalia por el aumento del tamaño. Y el mapa, como dice, ¿verdad? La información de tensión arterial en la actividad diurna y nocturna, por lo menos 7 días, si se puede. La evaluación de un paciente con hipertensión debe realizar en las siguientes preguntas. Sí, o sea, que preguntarte si es primaria o secundaria, buscar con esos laboratorios que le mostré. Y la presencia de otros factores de riesgo siempre va a estar asociado a factores de riesgo. Acuérdense. Y si padece de otras enfermedades que puedan influir en la elección de fármacos hipertensivos. O sea que tienen que ver si el riñón está funcionando bien para darle un IECA o un ARADO, por ejemplo. Y esto es lo importante, esto ya son las complicaciones, ¿verdad? Si tiene afectaciones de órganos diarios, el corazón, que va a ser una hipertrofia ventricular izquierda, o sea que lo que más suele llevar es la insuficiencia cardíaca y el edema agudo del pulmón, como le dije. Cuando suelta una placa ateroma o de coágulo, se suele ir al pulmón y hace un edema agudo. Acuérdense. Angina de pecho, o sea que el dolor tipo precordial que irradia brazo izquierdo y mandíbula, ¿verdad? Que suelen ser una angina estable, inestable, o el infarto agudo del miocardio.
Y como le dije también la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que tenemos. Cuando hablamos de arritmia, acuérdense de fibrilación auricular, que se caracteriza por la ausencia de onda P y que tiene pulsos asincrónicos, como decía luego en el comienzo. Pensar si se va en el cerebro algún coágulo, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio. Transitorio suele ser el paciente que tiene todo ¿cómo te digo? Síntomas de un ACV, pero que a las 48 horas cede, o sea que él tuvo todo, se fue a la urgencia, todo, y después a las 48 horas cede con la carga antiisquémica, o sea que vuelve a lo normal. Eso se llama transitorio, accidente isquémico transitorio. Y los riñones que vemos por la urea y creatinina, el filtrado glomerular, ¿verdad? La insuficiencia renal, ya sea crónica o aguda. La retina, que la retinopatía respecto estableció una clasificación de grado de angioesclerosis, que se puede dividir en 4 estadios de daño, que es discreto estrechamiento arteriolar, ¿verdad? Cruce arteriovenoso, hemorragia, exudados, y el último edema de la papila. Esto se hace con el fondo de ojo. O sea que ahí tenemos una imagen que es el fondo de ojo. O sea, para que conozcan más también un poco más de oftalmología. Otras formas son las crisis, que es un grupo heterogéneo de situaciones en la cual la elevación crítica de la presión arterial es un factor común, en la que la presencia o ausencia de compromiso agudo de órganos blancos genera circunstancias diferentes. O sea que, ¿están entendiendo? No estoy hablando muy rápido. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? Tengo que decirles ya cuáles son preguntas de prueba. Por ejemplo. Bueno, esto tiene que saber diferenciar emergencia y urgencia hipertensiva. Emergencia, o sea que vamos a empezar con la urgencia, que incluye factores de cifra de tensión arterial sistólica mayor de 180 miligramos de mercurio, me faltó la H, y diastólica mayor de 120 sin síntomas. Esa es una urgencia hipertensiva, al paciente hay que bajarle la presión arterial en 24 o antes de las 48 horas, que suele ser la hipertensión postoperatoria inmediata, el paciente que se somete a intervención quirúrgica, por ejemplo, es lo más frecuente. Y hablando de emergencia, ya es cuando incluye a los daños de órganos agudos, o sea que, como le dije, a los órganos diana, que es renal, cardíaco, cerebral, eso es lo que más, y pulmón, ¿verdad? Lo que más tienen que saber. ¿Entendieron esta diferencia? Tienen que manejar esto. ¿Va bien? Hipertensión arterial resistente o refractaria, que se define como la persistencia de la presión arterial mayor de 140 a 90, pese a la utilización de una asociación en dosis máxima. O sea que esto es ya manejo de la urgencia, ¿verdad? Cuando más se le hace su medicamento y no baja. Bueno, antes de hablar del tratamiento, vamos a esperar una toma de agua, 10 minutitos, ¿sí? Ratito.